Bueno, hola chicos y chicas. En primer lugar os voy a comentar que en este vídeo intentaré explicaros de alguna manera la parte concerniente a las conexiones entre las ideas, ¿vale? Y la clasificación de los saberes científicos por parte de Hume. Y bueno, eso será básicamente lo que voy a intentar exponer en este apartado, ¿vale? Como ya en su momento entendió Hume, en el vídeo anterior ya os lo comenté, las ideas eh, ciertamente vienen de las impresiones, ¿vale? Y esas ideas no están de manera caótica honestamente, sino que presentan cierto orden y regularidad, ¿vale? No están dispersas en la mente, sino que tienen ciertas leyes de asociaciones y demás, que son, como diremos ahora mismo, fundamentalmente tres, que son las de semejanza, continuidad espaciotemporal y de causa-efecto. Vale, vamos con la primera. En primer lugar, está la relación de semejanza, que es la tendencia a asociar ideas que guardan cierta semejanza entre sí. Por ejemplo, cuando vemos una fotografía o un cuadro de la Torre Eiffel, pues tendemos a asociarla con la Torre Eiffel real, la de verdad, la que está en París, vaya. Es decir, entonces tendemos siempre a asociar la idea de, de la Torre Eiffel cuando vemos en una fotografía un cuadro con el original, la Torre Eiffel real, por ejemplo, ¿vale? Bien, en segundo lugar, el otro tipo de conexiones entre las ideas es la relación de contigüidad espaciotemporal, que como entiende Hume, es la tendencia a asociar ideas cuyas impresiones ocurrieron cercanas en el espacio y en el tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una impresión de un barco, ¿vale? O tenemos la idea de ese barco, esa idea de barco siempre va asociada a aquello que ocurrió eh, espaciotemporalmente junto a ese barco, que es el mar en este caso, ¿vale? Nunca, siempre que tendemos siempre que recordamos la idea de barco, por ejemplo, o siempre que recordamos una barca, por ejemplo, del muelle de Gijón, por ejemplo, ponemos en el caso, pues siempre tendemos a asociar esa idea de barco o esa idea de barca con la idea de agua, ¿vale? O la idea de la impresión de mar en el cual estaba ese barco, ¿vale? En primer lugar estaría la relación de causa-efecto, ¿vale? La relación de causa-efecto entiende Hume que es la tendencia a asociar ideas entre las que establecemos conexiones de causa-efecto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando por ejemplo, es la tendencia de asociar la idea de humo que tenemos tras la impresión de ese humo ante la vista, la idea que nos queda de ese humo, siempre tendemos a asociarla con la idea de fuego, ¿vale? Siempre tendemos a pensar inmediatamente en la idea de fuego que suponemos que está detrás de la producción de ese humo, ¿de acuerdo? Como os digo, estas son los tres tipos digamos, de leyes regulares que tiende a haber entre las ideas entre sí en nuestra mente. Las ideas en la mente no están de manera caótica por ahí, sino que presentan cierto orden y regularidades entre sí, ¿vale? Y conforman estas tres leyes que enuncia Hume, ¿vale? Vale, y en segundo lugar, ahora tenemos que entrar en la parte del conocimiento, ¿vale? En la clasificación de los saberes científicos que hace Hume. Es muy importante entender antes de entrar en esta parte que, claro, como ya os dije al principio, esta época en la que hace su filosofía Hume es la época de la filosofía moderna, que se caracteriza principalmente por ser la época en la que están surgiendo y se están estableciendo las ciencias tal y como las entendemos hoy día, ¿vale? Es decir, es el estatuto de la física como ciencia, de la astronomía, de la química, de la biología, y hay una serie de ciencias que están constituyendo por revolución, están siendo revolucionarias, pues como ya hemos venido viendo en clase, pues ya en el final de la Edad Media, pues con el inicio de la Edad Moderna, con Copérnico, las leyes de Kepler en la astronomía, Galileo, además de, bueno, en fin, Newton también es muy importante para entender a Hume, porque detrás de Hume late mucho el conocimiento científico de Newton, ¿vale? Entonces, aquí una de lo principal, de las principales preocupaciones de Hume es intentar clasificar los saberes científicos de alguna manera, ¿vale? Es decir, cómo podemos clasificar, cómo podemos ordenar estos saberes científicos que ahora mismo se están desarrollando, ¿vale? Pues Hume propone una clasificación
que la siguiente, que es, digamos, diferenciar entre saberes científicos que se dedican a relaciones de ideas y saberes científicos que se dedican a cuestiones de hecho, ¿vale? O sea, todas las ciencias que hasta ese momento podía haber, Hume las pretende diferenciar, las pretende dividir en ciencias que se ocupan de las relaciones de ideas y ciencias que se ocupan de cuestiones de hecho, ¿vale? Parece muy general, pero bueno, con algunos ejemplos ya es mucho más sencillo entenderlo. En primer lugar, los saberes científicos que se ocupan de las relaciones de ideas son las ciencias, por así decir, formales, vamos a decirlo así entre comillas, que serían pues la geometría, el álgebra, la aritmética, las matemáticas, etc. Son ese tipo de saberes que constituyen verdades de este tipo de ciencias, ¿vale? Que se caracterizan principalmente porque la confirmación y refutación de esas verdades científicas, ¿vale? Van más allá de la experiencia, ¿vale? Es decir, una verdad de la matemática o de la geometría se confirma o se refuta más allá de la experiencia, ¿vale? No necesitas ponerte la bata de científico y ponerte ir al laboratorio, coger un tubo de ensayo y no. O sea, las matemáticas, la geometría, el álgebra tienen unas verdades que van más allá de la propia experiencia empírica, puesto que constituyen conocimientos universales necesarios. Es decir, al ir más allá de la experiencia significa que las verdades de la geometría o de las matemáticas constituyen enunciados que son universales, conocimientos que son universales, puesto que valen a todo tiempo y lugar, ¿vale? O sea, las verdades de las matemáticas son las mismas y son verdades igual tanto en España como en la India, como en Grecia, como en el 2027, como en 1901, ¿vale? Y son necesarios puesto que no son contingentes, ¿vale? Aquí diferencia entre necesario y contingente. Las verdades de los conocimientos que se ocupan de relaciones de ideas son necesarios en tanto que no pueden no ser de esa manera. O digamos, un enunciado como 2 más 2 igual a 4 es necesario en tanto que en otro momento histórico nunca pudo no ser así, ¿vale? Es decir, 2 más 2 igual a 4 ahora y siempre. Ahora, siempre y en todo lugar significa que sea universal y necesario, ¿de acuerdo? Y por tanto su contrario es imposible. Es decir, el enunciado, la verdad matemática 2 más 2 igual a 4, es universal puesto que vale en España, en Grecia, en la India, en Estados Unidos, en cualquier época histórica, da igual que sea en el siglo XIX que en el siglo XXII, porque 2 más 2 va a ser igual a 4 siempre, y es necesario en virtud de esa universalidad tanto de espacio como de tiempo, ¿vale? Aquí diferencia entre necesario y contingente, ¿vale? El ser necesario es algo que es así y no puede no ser así, ¿vale? 2 más 2 igual a 4, o sea, 2 más 2 es igual a 4 y no puede no ser 4, ¿vale? 2 más 2 no puede ser 7, ¿vale? Puesto que su contrario es imposible, ¿vale? Bueno, y entonces los saberes que se ocupan de cuestiones de hecho, por otro lado, serían las ciencias del tipo pues, historia, física, biología, que por así decir ya son los tipos de saberes científicos que ya sí que requieren para su refutación o confirmación la experiencia empírica, ¿vale? Sí que necesitas, de alguna manera, por así decir, ponerte la bata de científico y ponerte con el tubo de ensayo de turno a ello, ¿vale? Pero bueno, se ve muy bien las ciencias que se centra en cuestiones de hecho, se ve muy bien, por ejemplo, la historia para entender este tipo de clasificación, o sea, la ciencia histórica, me refiero. Puesto que este tipo de saberes científicos que se ocupan de cuestiones de hecho, como digo, constituyen conocimientos siempre probables, ¿vale? Es decir, no son, por ejemplo, los enunciados de la ciencia histórica, las verdades históricas, son conocimientos, o sea, no son conocimientos universales ni necesarios, sino que son meramente probables, ¿vale? Son contingentes, puesto que la historia nos dota conocimientos de cómo ha sido el mundo, ¿vale? Hasta ahora, cuáles son los hechos históricos que ha habido hasta ahora. La biología nos enseña cómo es o cómo ha sido el mundo hasta ahora, cómo se ha constituido, cómo ha venido constituyéndose. La física igual nos habla de qué resultados ha habido en ciertos experimentos o qué resultados ha tenido las interacciones en el mundo físico de los diversos cuerpos, ¿vale?
pero nada más nos dice esos conocimientos, no nos dice no nos dice cómo va a ser el futuro. Es decir, una verdad histórica, digamos, una verdad en la biología puede ser ahora mismo, hoy día, verdadera, pero nada nos dice el futuro, porque mañana puede no ser así. Es decir, su contrario es siempre posible. El enunciado de la Revolución Rusa comenzó en 1917, digamos, es una verdad histórica, porque efectivamente así ocurrió, pero pudo no ocurrir así, pudo ocurrir de otra manera, la Revolución Rusa pudo no haber ocurrido nunca o pudo haber ocurrido en otro lugar, ¿de acuerdo? Porque siempre trata de hechos que fueron de una manera, pero pudieron ser de otra manera completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clasificación así fundamental que hace Hume para dividir los conocimientos así en general, para dividir los diferentes saberes científicos que hasta ese momento nos estábamos estudiando, ¿vale? Bueno, hasta aquí está este apartado de este vídeo, ¿vale? En el siguiente ya nos meteremos ya con el tema de la crítica a la causalidad que hace Hume, pero bueno, hasta este momento, bueno, hasta aquí este apartado de esta parte concerniente al tema de Hume.